adoramos y te damos muchas gracias este día. Señor, te presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Te sigo pidiendo que bendigas, Señor, a la Dora Bella. Ahora, Señor, al predicar tu palabra, te pido que unjas mis palabras con mi boca. Señor, tu palabra ya está ungida, pero úngeme. Y cuando abra mi boca, llenará tu. Te lo pido todo. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Amén. Quiero titular este mensaje este día: las señales de los creyentes. Las señales de los creyentes. Y vamos a tener como base bíblica este día la epístola según Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Marcos, capítulo 16, y versos 17 y 18. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando Jesús estaba a punto de regresar al cielo después de su muerte y resurrección, y los 40 días que estuvo en la tierra después de su resurrección. Y dice, vamos a empezar desde el 16, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Jesús los había comisionado a los apóstoles, a sus seguidores, y les dice en el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, es importante observar en esta escritura que dice la palabra de Dios que las señales que acaba de describir, deben de seguir a los creyentes, ¿verdad? Y aquí está hablando de todos los creyentes, no está hablando solamente de los apóstoles o los discípulos de esos días. Está hablando de todos los creyentes. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Y quiero enfatizar esta mañana que las señales nos deben de seguir a nosotros, y no nosotros debemos de seguir a las señales, ¿verdad? No debemos andar, como dicen por ahí, correteando detrás de las señales, sino que porque somos creyentes en Jesús, en Yeshua, estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Hay grupos de denominaciones o creyentes que se les llama cesacionistas. Estas personas creen que estas señales y los dones del Espíritu Santo ya no son para nuestros tiempos. Dicen que se terminaron cuando se murió el último apóstol. Pero no encontramos ninguna evidencia en la Biblia donde diga que los dones del Espíritu Santo y las señales que siguen a los creyentes cesaron, ¿verdad? Al contrario, somos los que creemos en continuidad, ¿verdad? Que los dones del Espíritu Santo y las señales de las cuales habla Jesús son vigentes aún en nuestros tiempos. Es más, si alguna vez necesitamos los dones del Espíritu Santo y las señales de las cuales habló Jesús, es el día de hoy, ¿verdad? Entonces, Jesús, dice la palabra de Dios, que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Entonces, Dios no ha cambiado, ni sus promesas ni sus dones han cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros, los humanos, ¿verdad? El enemigo se mete de alguna manera y ha robado a la iglesia ese poder, ¿verdad? Les ha robado a los dones del Espíritu Santo, el poder que el Señor da
poniendo en ellos duda, poniendo en las personas incredulidad, y han salido con estas doctrinas que no están basadas en la Biblia, donde dicen que los dones y las señales que el Señor dio han cesado y no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Pero entonces hay un calificador aquí. Estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Hermanos, en estos tiempos hay necesidad de liberación, de echar fuera demonios, ¿verdad? En nuestra sociedad, en las sociedades alrededor del mundo, la gente está endemoniada, ¿verdad? Está siendo influenciada o controlada por demonios. Y la cosa obviamente del mundo espiritual, los demonios, es que no los podemos ver con la vista, pero sí podemos ver los resultados, ¿verdad? Toda esta violencia que estamos viendo alrededor del mundo, este antisemitismo, donde se están levantando en contra de Israel y de los judíos, no es nada más que influencia de demonios, ¿verdad? Esa violencia, ese odio inexplicable. Muchos de los que están levantándose en contra de Israel ni siquiera saben por qué están ahí. Ni siquiera saben qué es lo que están apoyando. Ni siquiera saben qué es lo que sucedió en octubre 7 del año pasado. No saben. ¿Pero por qué están ahí? Porque están siendo influenciados y fomentados por demonios, ¿verdad? Influencia diabólica invisible que no podemos ver, pero que influye en las personas para levantarlas a hacer cosas malas, ¿verdad? Y siempre surge, es muy interesante, siempre surge la pregunta, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Y yo pienso que la respuesta es no. Ninguna persona, ningún creyente puede ser poseído. Poseer, posesión, significa ser dueño de algo, ¿verdad? Y los creyentes, nuestro dueño es el Señor, es Jesús, ¿verdad? Entonces, la palabra correcta griega no es posesionado, ser posesionado de demonios, es la palabra daimon exomai, que quiere decir endemoniado, que quiere decir que lo que sí puede suceder es que podemos abrirle las puertas a los demonios para que influyan o controlen parte de nuestro corazón. Por ejemplo, una persona, un cristiano que roba, ¿verdad? Y no estoy hablando que robó algo aquí de vez en cuando, pero que habitualmente roba, si esa persona no se arrepiente, si esa persona no deja de hacer, no deja de robar, ¿verdad? Porque el robo es pecado, entonces con el tiempo le abre la puerta a un espíritu de robo que entra a esa parte de su corazón y lo controla, no lo posesiona, acuérdense, no son dueños. Pero no nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. El pecado tiene consecuencias. Y si esta persona que practica el robo y habitualmente lo hace y no se arrepiente, no lo confiesa, entonces va a entrar un espíritu de robo que lo va a controlar, ¿verdad? Y hay personas que no se pueden controlar, ¿verdad? Van a una tienda, van a un lugar, van a una casa y ¿qué pasa? Se roban cosas. ¿Por qué? Porque están siendo controlados, influenciados por un espíritu de robo, ¿verdad? Hasta que una persona no confiese su pecado, no confiese su falta delante de Dios, le pida perdón a Dios, entonces ese espíritu va a tener donde agarrarse, ¿verdad? Estamos hablando, en el mundo espiritual hay legalidad. Es como aquí en la tierra, ¿verdad? Hay leyes. Si quebrantamos las leyes, entonces hay consecuencias. En el mundo espiritual es lo mismo. Si pecamos y quebrantamos las leyes espirituales, hay consecuencias. Los malos espíritus se agarran de esa área de nuestras vidas. El alcohólico, ¿verdad? La persona que no puede tomar una o dos copas, sino que cuando toma
toma hasta que se embriague. Hay personas que toman tanto que hasta se desmayan, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que de alguna manera, una forma, se le abrió la puerta a ese espíritu de adicción, de alcoholismo, y esa persona está controlada, esa parte de su vida, por un espíritu de alcoholismo, ¿verdad? Porque tiene legalidad. Hasta que no confesamos, estoy hablando de creyentes, no confesamos esa falta, le pedimos perdón a Dios y le cerramos la puerta al enemigo, ese espíritu se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque tiene de dónde agarrarse. Tiene de dónde agarrarse. Una persona adicta a la pornografía, ¿verdad? Y yo estoy hablando, hermanos, cuando el espíritu los está controlando ya, el que roba, a la persona alcohólica, ¿verdad? O la persona adicta a la pornografía, que a lo mejor pueden dejar por un rato algo, pero mientras está esa influencia, ese espíritu maligno influenciándolos o controlando esa parte de sus vidas, van a caer tarde que temprano otra vez, ¿verdad? El adicto a las drogas. Dicen que quedan limpios por un tiempo, pero si no se trata con la raíz espiritual, que es el pecado, ¿verdad? Entonces, esa persona va a regresar y regresar y regresar a lo mismo. La persona que roba va a regresar al robo. La persona alcohólica va a regresar a la bebida. La persona adicta a la pornografía va a regresar a la pornografía porque no se ha tratado con la raíz del problema. Y la raíz del problema, hermanos, es el pecado. Pero dice la palabra de Dios, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Entonces nosotros como creyentes tenemos la autoridad de echar fuera los malos espíritus, ¿verdad? Pero debe de haber enseñanza a las personas, ¿verdad? Cuando practicamos liberación, todos tenemos esa autoridad. Tenemos que amonestar a la persona, sea creyente o no creyente, que tienen que dejar de practicar el pecado, ¿verdad? Y cuando es un creyente, es más, disculpen, si no es creyente, tenemos que dirigirlos primero a los pies de Jesús, a que reciban a Jesús como Salvador y no andar tratando de liberarlos así, porque dice la palabra de Dios que cuando sale un mal espíritu, un demonio, los demonios no tienen cuerpo, dice que se van por lugares secos, ¿verdad? Y cuando no hayan dónde meterse, dónde están, dice que regresan a donde estaban. Y si esa persona está descuidada, por ejemplo, la persona que fue liberada de un espíritu de robo, ¿verdad? Si esa persona no vive una vida consagrada a Dios, si no toma en serio su caminar con Dios y está en oración, y está en la escritura, y está sirviendo al Señor, entonces dice la palabra de Dios que eso se considera como que la casa está limpia, ¿verdad? Está barrida, está limpia. No hay presencia de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que ese demonio sale y va y agarra a 7 espíritus peores que él. Yo no sé cómo está eso, cómo un demonio puede ser peor que otro, pero eso es lo que dice la Biblia. Y toma esos 7 espíritus y vienen y regresan a esa parte de su corazón y dice que la condición de la persona es peor que antes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de liberación, también es un proceso, ¿verdad? El primer paso es confesar el pecado al Señor, pedirle perdón, cerrar la puerta al enemigo y echar fuera a los malos espíritus. Pero como todo en la palabra de Dios, hermanos, no hay varita mágica, no hay algo que va a ser así, boom, y se terminó. No. La liberación es un proceso también. Porque después de que una persona es liberada de un espíritu, ahora tiene que caminar una vida en santidad, en oración y consagración al Señor para permanecer liberado, ¿verdad? Porque si una persona, miren, lo fácil es echar fuera los demonios, créanme, porque tenemos autoridad, pero lo difícil es permanecer en liberación. Entonces hay personas que nomás quieren que estén orando por ellas y que, hermano, y que ore por mí, pero no hacen ellos el esfuerzo
de caminar en santidad delante del Señor. No hacen lo que tienen que hacer para permanecer libres, ¿verdad? Y es más, si la persona no está decidida a vivir en liberación, está corriendo el peligro que su condición se va a empeorar. Si no ha decidido en su mente que va a seguir al Señor con todo su corazón, entonces su condición puede ser aún peor. Ese es el peligro, ¿verdad? Pero ahora el punto es que estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? No tiene uno si hay una unción especial de pastor, de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro. Hay una unción especial, sí. Pero todos los creyentes tienen la autoridad de echar fuera demonios, ¿verdad? No tienen que esperar al apóstol o al pastor, nadie. Uno como creyente puede tomar autoridad sobre los espíritus y estos salen, ¿verdad? Pero ¿cuál es el calificador? Tenemos que creer. Tenemos que creer. Miren cuánta gente, hermano, la gente está endemoniada. En Estados Unidos no se manifiesta tanto como en países como en África o en países latinoamericanos. Hay mucha manifestación. No estoy seguro por qué. Pero no se tiene que manifestar uno así como las películas, un demonio, para saber que la gente está endemoniada. Fíjense las actitudes de las personas cuando estamos en la calle, ¿verdad? Que son violentas, que son rudas, que son profanas, que se llevan hablando maldiciones, ¿verdad? Cada otra palabra es una maldición. Esos son manifestaciones y personalidades de demonios. La gente está endemoniada, ¿verdad? La gente avara, que solamente busca el dinero, se la llevan pensando en dinero y cómo hacer dinero. Hermanos, todo eso son manifestaciones de demonios. La gente está endemoniada, ¿verdad? Ese odio, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde antes no se miraba eso, pero ahora, si eres republicano o si eres demócrata, es como si estuvieras en una pandilla, ¿verdad? Aquí en las pandillas, los pandilleros, cuando miran a alguien que no conocen, dicen, ¿de dónde eres? O le están preguntando, ¿de qué pandilla eres? Y si esa persona dice la contestación equivocada, ¿qué creen? O lo golpean, o lo matan, o lo que sea. Entonces, ese espíritu territorial se ha pasado ahora en la política en Estados Unidos. Entonces, ahora está dividido el país por la mitad, parte republicano y parte demócrata. Y ahora es como si pertenecieran a una pandilla. Hey, ¿de qué partido eres? No, pues soy demócrata. Oh, yo soy republicano. Y se pelean, ¿verdad? Ya no es como antes que podían estar en desacuerdo, pero de todas maneras llevarse. Ahora no, ahora se quieren agarrar del cuello y practicar la violencia. Todo eso, hermanos, son influencia de demonios, el espíritu de violencia, ¿verdad? El espíritu de contienda. Y lo que ha sucedido es que somos una nación que una vez servimos al Señor y ahora le hemos dado las espaldas. Y eso puede suceder a nivel nacional y a nivel individual. Entonces, cuando una persona se comienza a apartar del Señor y comienza a practicar el pecado, está haciendo una invitación a los malos espíritus. No nos engañemos, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, que un cristiano no puede tener demonios acá y allá, y generalmente muchas de esas personas están practicando alguna forma de pecado. No nos engañemos. Y si estamos practicando el pecado, hermanos, deliberadamente, ahí en la primera carta de los Corintios, no me acuerdo si es el capítulo 6 o 9, nos habla, nos dice, no se engañen. Dice, no os engañéis. Y habla de una lista de pecados: idolatría, inmoralidad sexual, robo, riñas, contiendas, homosexualismo,
Dice, no te engañes, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, un mal espíritu sí puede entrar y controlar cierta parte de nuestros corazones si nosotros le abrimos la puerta, ¿verdad? Si somos personas contenciosas, peleoneras, ¿verdad? Si nos queremos llevar peleando con todo el mundo, puede haber una influencia demoníaca, ¿verdad? Y a lo mejor nadie se da cuenta en la iglesia, pero en el trabajo, en la escuela, en sus vidas personales, a lo mejor existe la contienda y puede ser una influencia. Entonces, lo que quiero decir esta mañana, hermanos, es que estas señales siguen vigentes. La gente necesita liberación, necesita que echemos fuera demonios. Enfermedades, muchas enfermedades son causadas por malos espíritus, ¿verdad? Y a veces una persona que está enferma, hay algún pecado en su vida que permite que el enemigo esté ahí. Cuando lo confiesan y se reprende el mal espíritu, sale fuera, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchas aflicciones, las enfermedades mentales, ¿verdad? La psicología secular no tiene la respuesta a las enfermedades mentales. ¿Sabían eso? Yo me sorprendí, ¿verdad?, de estar estudiando que lo que llaman, ¿cómo lo llaman cuando hacen consejería? Psicoterapia. Me sorprendí cuando decía que el 95% de las personas que van a los psicólogos, a la psicoterapia, fracasan, no los ayudan. Y lo que ha sucedido es que ahora las personas están optando por medicamentos. ¿Sabes qué? Mejor dame medicamento para aliviar estos síntomas que tengo. ¿Por qué? Porque no se trata con la raíz del problema, ¿verdad? La depresión, las fobias, la ansiedad, todo lo que consideran enfermedades mentales. Muchas de ellas están arraigadas en pecado en la vida de la persona, ¿verdad? Y por ende, hay malos espíritus que oprimen a las personas, que deprimen a las personas, que las desaniman, las desalientan, ¿verdad? Y están agarrados hasta que el asidero, hasta que el asunto legal no se trata y no se pueden echar fuera, ¿verdad? Es muy real, hermanos. El mundo espiritual es muy real, es más real que el mundo natural. Y por eso Jesús comisionó a sus apóstoles, a sus seguidores, y les dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Y tenemos que autoexaminarnos también, ¿verdad? Tenemos que, ¿cómo se dice? Quitar ¿cómo se llama el splinter del ojo? Espina. Sí, lo pequeño. Espina. Una espina. Debemos de quitar primero la espina de nuestros ojos. Perdón, ¿cómo lo llaman? El barrote, por decirlo así, antes de querer quitar la espina del ojo de nuestros hermanos. Tenemos que autoexaminarnos nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que ponernos en bien con Dios y tenemos que confesar ciertas cosas. Confesémosla. Hermanos, todos luchamos con algo, ¿verdad? La ira, el enojo, la lujuria, la lascivia, cosas ocultistas, cosas que hemos hecho en nuestras vidas en el pasado. Tenemos que tratar eso con Dios para también poder ayudar a otros. El mundo espiritual es muy real. Y por eso una de la autoridad que nos dio Dios es echar fuera de nosotros. Y no importa si sea un principado muy fuerte o si sea un demonio pequeño, tenemos autoridad sobre ellos. Dice la palabra de Dios: he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones
y sobre toda, dice, toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces es muy real. Cuando Jesús habló de echar fuera los demonios, hermanos, es muy manifiesto que en estos días se necesita la liberación. Enfermedades, ¿verdad? La depresión, el suicidio, es tan triste que estamos viendo que lo que afecta al mundo también afecta a la iglesia igual o peor. El aborto. El aborto se practica tanto en la iglesia como se practica en el mundo, ¿verdad? El vivir juntos sin casarse se practica tanto en el mundo como en la iglesia. El divorcio está tan fuerte en la iglesia como está en el mundo, sino peor. Es muy triste. Y también ha entrado el espíritu de depresión, el espíritu de suicidio, y ahora la iglesia, las personas se están quitando la vida casi al par de lo que el mundo lo está haciendo. Es muy triste, ¿no? Todo esto es influencia demoníaca. Y lo que ha pasado es que la iglesia, no estoy hablando de todas las iglesias obviamente, pero muchas de las denominaciones más grandes, las iglesias más grandes, le han dado la espalda a la realidad sobrenatural de Dios. ¿Saben por qué? Porque van tras filosofías del mundo que excluyen completamente lo del alma y del espíritu. Dicen que todo es físico, ¿verdad? Todo es científico, no hay alma, no hay espíritu, y la iglesia se ha comportado de tal manera y le ha dado las espaldas a Dios, ha caído en pecado, ha caído en error doctrinal, en herejías, y por lo tanto se ha metido el espíritu del mundo a la iglesia, y ahora estamos viendo los resultados de estos demonios que operaban en el mundo, ahora están operando dentro de la iglesia. Y muchas personas se están quitando la vida. Es tan triste, ¿verdad? Recientemente escuchamos de un artista que francamente yo personalmente admiraba, y aparentemente se quitó la vida, ¿verdad? Es muy triste. ¿Son cristianos? Sí. ¿Aman a Dios? Sí. Pero porque no hay enseñanza, porque se ha excluido el poder sobrenatural de Dios en la iglesia, muchas personas pierden la esperanza y se están quitando la vida. Es muy triste, hermanos. Se quebranta el corazón de observar cómo el enemigo, el diablo y sus huestes se han metido dentro de la iglesia. Es tan triste, ¿verdad? Es tan triste ver la mundanalidad, las actitudes mundanas, la competencia, el entretenimiento y tantas cosas que han entrado en la iglesia. Y estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Estamos viendo las consecuencias. Entonces, estas señales de liberación en mi nombre echarán fuera demonios, aún son vigentes. Y necesitamos autoexaminarnos, ¿verdad? Muchos lo llaman autoliberación. Si hay pecado en nuestras vidas, debemos de confesarlo, ponernos en bien con Dios y echar fuera estos espíritus de nuestras vidas, tomar autoridad sobre ellos, ¿verdad? Y luego dice, hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Esto muchos lo llaman o el bautismo en el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. De cualquier manera que lo llamemos, la llenura del Espíritu Santo es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, si ustedes ven ahí, ¿cuál es el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios, donde habla de los dones del Espíritu Santo? Ahí van a ver lenguas, que significa idiomas, e interpretación de lenguas, interpretación de idiomas. Entonces,
Esto es un don que está disponible para todos los creyentes, ¿verdad? Y este don se lo puedes pedir al Señor, ¿verdad? Hay muchas personas que no creen, dicen, no, pues yo he pedido y nunca ha pasado. Yo te aconsejo, si lo quieres, pide, Señor, dame el don de hablar en lenguas, de hablar en otros idiomas sobrenaturales, ¿verdad? Y este don de hablar en otras lenguas es disponible para todos los creyentes también. Pero pídeselo al Señor. Y te garantizo que tarde que temprano Él te va a sorprender, porque Dios los da, Dios quiere darnos sus dones, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando usamos este don, es el único don que podemos usar cuando queramos. Los demás dones son cuando el Espíritu Santo le complace, el don de sanidad, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritus y muchas cosas. Es cuando el Espíritu Santo da, pero el don de lenguas podemos usarlo cuando queramos, ¿verdad? Cuando estemos orando, estemos leyendo la Biblia, cuando estemos en el camino podemos hablar en otras lenguas. Dice la palabra de Dios que cuando hablamos en otras lenguas, en los idiomas sobrenaturales, dice que no estamos hablando con los hombres. Eso no es para nosotros, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, ¿saben qué? Cuando estén reunidos y no hay nadie que tenga la interpretación de lenguas, no hablen lenguas. O sea, debo decir esto. Una persona que está enseñando, como yo, no debo de hablar en lenguas, a menos que haya alguien que pueda interpretarlas. Porque dice Pablo, ¿de qué sirve que estemos sentados ahí y yo esté hablando lenguas? No van a entender nada, ¿verdad? Entonces, el don de lenguas es un don muy particular, personal para la edificación de una persona. Si estamos en la iglesia y queremos hablar lenguas, podemos, pero no el que está enseñando. No el que está enseñando, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que cuando hablamos en ese idioma sobrenatural, espiritual, no estamos hablando con los hombres, sino que estamos hablando con Dios. En el libro de Judas dice que oremos en el Espíritu Santo, que seamos edificados orando en el Espíritu Santo. Entonces lo que está pasando es que estamos hablando misterios y está siendo edificado nuestro hombre espiritual, y tarde que temprano pasa del hombre espiritual a nuestras almas. No tengo mucho tiempo ahora de enseñar sobre eso, pero el don de lenguas está disponible para todos los creyentes y es un arma muy poderosa que podemos usar, ¿verdad?, para edificación espiritual y para derrotar al enemigo. El enemigo no entiende esas lenguas espirituales, no las comprende. Entonces, cuando estamos orando en el Espíritu Santo, cuando estamos orando en lenguas o cantando en lenguas, entonces hay una transmisión sobrenatural del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Dios nos está edificando y nos está dando las respuestas a las cosas que le estamos pidiendo, ¿verdad? Pero no sabemos. Por eso dijo Pablo, dice, si una persona está en la iglesia y está enseñando, no enseñe en lenguas, porque nadie la va a entender, ¿verdad? Al menos que haya una persona con interpretación de lengua. A estas personas, Dios les revela lo que la persona que está hablando en lenguas está diciendo. No es, como se dice, traducción, no es algo así, que lo comprenden, sino que el Espíritu Santo les dice, mira, esto es lo que está diciendo la persona, ¿verdad? No es una traducción literal, así como cuando traducimos el inglés al español, es interpretación, es una revelación que Dios les está dando a la persona que está escuchando, a la persona que está hablando en lenguas, y entonces da el mensaje, ¿verdad? Y hermanos, es muy real, pero ¿cuál es el calificador? Tenemos que creer. ¿Quieres hablar en lenguas, en nuevas lenguas? Pídele al Señor, pídeselo. Y te garantizo que algún día, en algún tiempo, cuando al Señor le plazca, Él te va a dar esos dones. Y luego dice, tomarán en las manos
a serpientes. Ahora, esto es muy interesante, ¿verdad? Hay personas que han malinterpretado esto. No sé si se hayan dado cuenta, pero hay iglesias en el este de Estados Unidos, no me recuerdo qué estados, donde literalmente en sus servicios de alabanza tienen víboras venenosas, ¿verdad? Y las toman y andan con ellas y están adorando y alabando. Y a mi parecer, esa es una mal interpretación de esta escritura. Eso es estar buscando el peligro. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y sucede, me parece que hace como un año, que una de estas serpientes mordió al pastor. ¿Y qué creen? Se murió. Pero eran víboras de cascabel, víboras muy venenosas, increíblemente venenosas. Y se murió el pastor. Y yo estoy pensando entre mí, pues ¿cómo no va a suceder eso? Si están tomando a un animal salvaje, ¿verdad? Que su único intento es de defenderse, ¿verdad? No lo mordió por ser malvada, sino porque pues, las están manejando y la oportunidad que tuvo lo mordió y se murió el pastor. Entonces, esto no es lo que está hablando. ¿Saben que hay un ejemplo en la Biblia de lo que está hablando esto? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo naufragó y llegaron me parece que era la isla de Malta? Y las personas habían salido del mar y comenzaron a tomar leña y otras cosas para prender una fogata, para calentarse. Y si ustedes se acuerdan, en eso Pablo estaba tratando de obtener material para la fogata y se le prendió una víbora muy venenosa. A mí me tocó verla cuando estuve ya en esas islas, me tocó ver a esa serpiente muy venenosa, de lejos. Y se le prendió a Pablo y todos los demás se asustaron y se hicieron a un lado, porque ya no sabes qué, vamos a esperar, esta persona se va a morir. Y a nosotros cuando estábamos allá nos habían avisado, ¿saben qué? Tengan cuidado con las víboras porque si las muerden antes que podamos llegar al hospital, se van a morir. Eran tan venenosas. Pero dice la palabra de Dios que Pablo lo mordió y ni siquiera entró en pánico, sino que fue al fuego, la puso y la víbora lo soltó y la gente estaba esperando que se muriera. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que no se murió Pablo, ¿verdad? Hasta lo querían adorar como a Dios, porque no le había pasado nada. Eso es lo que está hablando de protección, ¿verdad? Que el Señor nos protege ya sea en el mundo natural, pero también en el mundo espiritual, ¿verdad? Las serpientes también representan demonios. Entonces Dios nos puede proteger en el mundo natural, tanto en el mundo espiritual, cuando estamos haciendo su voluntad. Entonces, por favor, hermanos, no anden buscando víboras, no anden manejando serpientes, porque eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Lo que está hablando aquí es la protección que el Señor da en contra de estos animales muy peligrosos, ¿verdad? Cuando estamos trabajando por el Señor. Y luego dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Hay muchos testimonios de personas que brujos o satanistas los han querido envenenar. Por eso es tan importante que oremos por nuestros alimentos. Porque no sabemos, especialmente cuando comemos en restaurantes o vayamos a alguna casa ajena, y no conocemos a esa persona, no sabemos qué motivo tengan en sus corazones, porque ha habido instancias, muchos testimonios de personas que han ido a comer a las casas de otros y estas personas son brujos o satanistas
y los han querido envenenar. Es más, ha habido hasta conversiones. Por ejemplo, en una ocasión una bruja quiso envenenar me parece, a un par de hermanos, ¿verdad? Los invitó a su casa y los hermanos ni por aquí les pasaba que esa persona era bruja. Y les puso veneno en su comida y los hermanos pues se sentaron a comer, oraron por los alimentos y comieron muy a gusto. Y la bruja estaba allí esperando que se murieran. No les pasó absolutamente nada, ¿verdad? Hasta hacerse que hasta pidieron más, ¿verdad? Y la bruja se soltó llorando y los hermanos le preguntaban por qué estás llorando y ella les confesó, sabes que yo soy bruja y los quise envenenar, pero estoy viendo que ni siquiera les pasó nada. Yo quiero conocer a ese Dios que ustedes sirven. Es más poderoso que el Dios que yo sirvo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante, hermanos, que cuando tomemos alimentos, no le hace si nosotros mismos los preparamos, ¿verdad? Porque puede haber algo malo. Debemos de orar por los alimentos, bendecirlos. Y especialmente cuando comamos fuera o cuando alguien nos invite, que sepa que somos creyentes, nos invite a comer, tengamos cuidado de orar por los alimentos, porque no sabemos, pero la palabra de Dios promete que cuando estamos sirviendo al Señor, dice, si bebemos cosa mortífera, alimento, bebida, dice, no nos dañará, ¿verdad? Es la protección del Espíritu Santo. Y recuérdense que el contexto aquí es cuando Jesús comisionó a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿verdad? Va a haber gente que les va a querer hacer daño, así es, así es. Por eso todos los días en las mañanas debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios antes de salir a cualquier lugar, porque el enemigo insta a personas a querer hacernos daño, ¿verdad? Accidentes, asaltos, a brujerías, hechicerías, de alguna manera el enemigo busca hacernos daño y por eso tenemos que cubrirnos, vestirnos de toda la armadura de Dios y saber que tenemos la protección del Señor. Y finalmente dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La sanidad divina, hermanos, es para hoy. No cesó. Jesús no ha cambiado, ¿verdad? Él sigue siendo Yahweh Rapha, que significa el Dios que sana. De ahí viene el nombre Rafael, quiere decir Dios mi sanador. Y entonces, una vez más, hay una unción especial para ancianos de la iglesia, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Sí lo hay. Pero todo creyente tiene la autoridad espiritual de poner manos sobre las personas y orar por ellas. Madres, cuando están enfermos sus hijos, pongan sus manos, o padres, sobre sus hijos, lloren por ellos. Unjan sus casas con aceite. Y si algún familiar está enfermo por la fe, ponga sus manos sobre ellos, lloren por ellos. Tenemos autoridad, tenemos que usar la autoridad. Por ejemplo, a una policía, después de que sale el entrenamiento básico, se les da su placa, un arma y credenciales, y se le otorga autoridad. Pero esa policía tiene que, ¿cómo se dice?, ejercer esa autoridad. Por ejemplo, si es una patrulla, está en la calle y mira a un carro que está violando una de las leyes y nomás la mira, no hace nada, tiene la autoridad, pero no la está ejerciendo. Pero si pasa un carro, vamos a decir una velocidad extrema, y va, lo sigue, prende la luz, habla con la persona y le da una multa por quebrantar la ley, entonces está ejerciendo su autoridad. Y es lo mismo con nosotros los creyentes, ¿verdad? Tenemos autoridad, pero tenemos que ejercerla, orar por la persona, reprender ese demonio, hablar
en lenguas espirituales, ¿verdad? Tenemos que ejercer. Dios ya nos dio nuestras credenciales, nos dio nuestra autoridad, pero tenemos que ejercerla. No tengas miedo, echa fuera ese demonio. Pon tus manos sobre esa persona y ora por sanidad. Pide al Señor, si no tienes el don del Espíritu Santo, pídeselo al Señor. Señor, quiero hablar en otras lenguas. Y habla en lenguas. Úsalas. Ejerce tu autoridad. Predica la palabra. ¿Verdad? Lo puedes hacer a nivel individual. Pero tenemos que empezar a tomar nuestra autoridad con la cual el Señor Jesús nos comisionó. ¿Verdad? No es muy difícil, pero no nos creamos las mentiras del cesacionismo. Las señales que Jesús dijo nos van a seguir aún son vigentes. Los dones del Espíritu Santo aún son vigentes. Han continuado desde el principio y siguen ahora. La cosa es que tenemos que tomar nuestra autoridad. Padre, te damos gracias este día. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, llénanos más de tu Espíritu Santo. Danos más valor, Señor, para ejercer, Señor, poner en práctica la autoridad que nos has dado. Yo ato, yo reprendo todo espíritu inmundo que esté hablando en contra de nosotros. Y si alguien está enfermo, oro por su sanidad, Señor. Y te pido que aquel que lo desee, que tú lo bautices, que lo llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Porque todo lo que está escrito en tu palabra es la verdad. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Jesús, nuestro Mesías. Amén. Puestos de pie. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom. Shabbat.